¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Ulises Escárcega y yo soy el responsable de la asignatura de Contexto Socioeconómico de México. Este video lo estoy elaborando para aclarar algunas dudas en relación con la forma como se han estado elaborando los trabajos y cómo es importante que ustedes modifiquen ese patrón para que no pierdan puntos, no pierdan calificación. Creo que hay un malentendido a la hora de utilizar fuentes de terceros que se está reflejando en la forma como están elaborando sus trabajos. Me explico. Eh, de todas maneras, esto es una versión un poquito más amplia, más detallada del material que ya está disponible al interior de la página y en la que les explico básicamente cuál es la función de citar. ¿Por qué citamos para referirnos a un autor o para traer a colación e integrar sus palabras en un escrito? Bueno, las razones pueden ser varias. La razón más obvia es que aquellos de nosotros que estamos recién ingresando al tema y por lo tanto apenas sabemos o apenas estamos comenzando a indagar sobre los detalles de un tema de análisis, pues obviamente estamos recién descubriendo muchos hechos en derredor del fenómeno que estamos describiendo. Ya existen personas que se han dedicado a esto desde antes y por lo tanto, al momento en que yo hago una afirmación, como por ejemplo, si yo dijera en este momento, voy a utilizar el video porque al parecer el material transmitido en video tiene un impacto mucho más fuerte que el texto escrito. Eso es una afirmación muy fuerte que denota una creencia de mi parte. Por lo tanto, la manera de romper esa creencia y plantearlo como una posible hipótesis es que yo busque en la literatura si existen precedentes de autores que hayan averiguado si realmente el video tiene o no un impacto más fuerte que el texto escrito. Entonces, al final de esa parte en la que yo hablo de lo importante o del impacto que tiene el video, yo citaría al interior del texto el apellido y el año de la publicación, en la que yo haya encontrado 1, 2, 3, 10 referencias de autores que en efecto dicen que ellos analizaron y que descubrieron que el video tiene un impacto mucho más fuerte que la letra impresa. Esa es la primera forma en la que vamos a utilizar las citas. Es decir, yo no puedo hacer afirmaciones tajantes si soy un neófito, si soy un recién llegado al tema que estamos tratando. Por ejemplo, si yo voy a decir que la Revolución Mexicana fue ante todo una masacre, estoy expresando una opinión. Si lo que quiero es defender mi opinión, lo que tengo que hacer es buscar en la literatura qué autores que hayan dedicado más tiempo que yo a analizar el fenómeno la describen en efecto como una masacre y entonces lo traigo a colación. De otra manera, esto deja de ser un trabajo académico y se convierte más bien en una editorial, en un artículo de periódico, en un comentario quizá, pero definitivamente no es un trabajo de corte académico. Ahora, ¿por qué es importante tener mucho cuidado de citar textualmente a los autores? Bueno, pues básicamente porque no hay ninguna razón por la cual yo tendría que traer las palabras precisas de un autor y plasmarlas en mi texto simplemente para engordar mi texto y hacerlo verse más amplio, aun si lo pongo entre comillas y doy la referencia correcta. ¿Por qué? Porque a menos que lo que estemos utilizando o lo que estemos averiguando tenga que ver con la forma precisa como se dijo, por ejemplo, se le achaca a Benito Juárez la frase de entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, se puede decir que sí, en efecto, él lo dijo así, pero si estuviéramos analizando dichos y ideas y pensamientos expresados por Juárez, entonces a lo mejor comenzaríamos por decir, bueno, en efecto, la mayor parte de las personas creen que la frase, y entonces inicio comillas,
entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, se cierran comillas, y yo le pongo por ahí la cita de donde yo conseguí eso, porque según esto lo dijo Juárez. Es importante destacar el hecho de que Lao Tse, varios miles de años antes de que naciera Benito Juárez, ya había dicho exactamente lo mismo de la siguiente manera. Y entonces traigo a colación la cita de Lao Tse y la traigo exactamente tal y como se dijo, porque lo que estamos contrastando es las palabras de un autor o las palabras textuales, las palabras literales, son aquellas que necesito para expresar. En el texto que está al interior de la plataforma, yo les mostraba, por ejemplo, el tema de para qué sirven los himnos nacionales, ¿no? Y les decía yo, bueno, los himnos nacionales normalmente se apoyan en un gran sentimiento de nacionalismo, un gran sentimiento de pertenencia a un lugar, a una región, a una nación, y normalmente incluyen cosas como el llamado a las armas. Bueno, entonces, por ejemplo, en el himno nacional mexicano se utiliza la frase mexicanos al grito de guerra. Entonces necesito poner esa frase, ¿por qué? Porque es la que quiero definir. De otra manera, si lo que yo estoy hablando es, por ejemplo, del movimiento sufragista norteamericano, y yo me encuentro un párrafo muy bonito en el que un autor describe de manera muy clara lo que es el movimiento, o lo que fue el movimiento sufragista de principios del siglo XX en Estados Unidos, no tengo ninguna razón para incluirla en mi texto, a menos que diga algo que de otra manera no se puede expresar, o sus palabras sean parte de mi análisis. De otra manera, lo único que estoy haciendo es engordar mi texto con citas que no vienen al caso. ¿Por qué? Porque a mí me toca, como autor del texto, describir lo que ocurrió. Entonces, en el momento en que yo comience a calificar el texto, por ejemplo, si decido compararlo con otros movimientos sufragistas, entonces sí tendría que decir, bueno, cuando comparamos el movimiento sufragista norteamericano con el movimiento sufragista inglés, existen diferencias que algunos autores han dicho son de forma pero no de fondo. Y entonces traigo a colación el nombre de algún autor que investigó este contraste, pero no agarro un trozo del autor y lo inserto, ¿sí?, en mi texto. O sea, simple y sencillamente no. Por ahí les mencioné también que existe un número máximo de palabras que se pueden utilizar para citar a un autor, y nuevamente la cita textual tiene que ver con que sin esas palabras se pierde por completo el sentido de lo que yo voy a decir. Es decir, si estamos juzgando la forma como alguien se defendió, como alguien fue atacado, como alguien fue agredido, bueno, pues entonces necesitamos traer precisamente a colación las palabras precisas que utilizó esa persona para saber qué fue lo que dijo. De otra manera, es una trampa, y por lo tanto van a perder puntos, porque eso no se puede considerar de otra manera más que plagio o un trabajo muy pobre de citas de referenciación bibliográfica, ¿no? Espero que les haya servido este video. Por favor, háganme llegar sus comentarios y nos seguimos viendo en la plataforma.